Familia Caffey. Imagina que, en medio de la noche, mientras duermes profundamente, alguien irrumpe en tu habitación con una pistola y una espada y mata a toda tu familia, incluidos los niños. Suena como una pesadilla horrible, ¿cierto? Pues esta pesadilla se volvió real para la familia Caffey, ya que los horrendos eventos de esta brutal masacre familiar ocurrieron en la vida real. El crimen fue tan inimaginable y sanguinario que sacudió a toda la nación, y todos los padres querían saber qué podría llevar a sus hijos a cometer un acto de violencia tan cruel. Erin provenía de una familia conservadora y protectora. Tenía dos hermanitos, Matthew Caffey, de 13 años, y Tyler Caffey, de 8. Su familia comenzó a educarla en casa cuando ella tenía 13 años, después de que se mudaran de Alba, Texas, a Celeste, Texas, para estar más cerca de una iglesia bautista conservadora donde sus padres trabajaban como ministros mientras ella cantaba en el coro. Su hermosa voz, a veces, conmovía a su audiencia y a la iglesia hasta las lágrimas. Pero para Erin, la educación en casa era como una existencia aislada para una chica que de otra manera era social. Según se informa, no tenía muchos amigos y su vida se limitaba en gran medida a la iglesia y a la casa de sus padres, la misma que más tarde intentaría quemar. Cuando Erin cumplió 16 años en julio del 2007, se le permitió trabajar en el sauna local. Uno de sus compañeros de trabajo observó que estaba tan protegida que parecía que estaba viendo el mundo por primera vez. Fue allí donde conoció a quien pronto se convertiría en su novio, Charlie Wilkinson, de 18 años. Él era un estudiante de último año de preparatoria y era conocido por ser de mal temperamento. Aunque nunca había sido arrestado ni había tenido problemas serios de disciplina en la escuela, este fue el primer momento crucial en su vida. La dulce y amable Erin, que su familia y amigos conocían y amaban, comenzó a desaparecer lentamente. Nadie lo sabía aún, pero en ese momento, las vidas de todos cambiaron para siempre. Sin embargo, los padres de Erin no aprobaban a Charlie. Él les dio la impresión de ser un joven de 18 años grosero, arrogante y maleducado, aunque está sujeto a debate si estas características eran más propias de Erin que de Charlie. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Erin y Charlie se volvió intensa y más apasionada. No les importaba lo que los demás pensaran sobre su relación. Empezaron a pasar más y más tiempo juntos, casi como si se convirtieran en parte el uno del otro. De hecho, solo habían estado saliendo durante unos meses cuando Charlie le dio a Erin el anillo de compromiso de su abuela. A medida que Erin comenzó a apartar a todos de su vida excepto a Charlie, se aisló del resto de la iglesia y empezó a mostrar muestras públicas de afecto inapropiadas. Sus padres también comenzaron a notar estos cambios en su comportamiento. Esto enfureció absolutamente a Terry y Penny, quienes limitaron el tiempo de Erin con Charlie a una vez por semana en su casa y bajo su supervisión. Charlie tenía que salir de la casa a más tardar a las 9 de la noche, y Erin solo podía usar su celular para hablar con él hasta las 10 de la noche. Estas restricciones hicieron que Erin se sintiera muy furiosa y comenzó a planear escaparse con Charlie. En febrero, Erin fue castigada por hablar con Charlie sin permiso y le quitaron las llaves y el teléfono. Para sus padres, quedó claro que esta relación seguiría causando problemas mientras continuara. Penny impuso su autoridad y le pidió a Erin que dejara de ver a Charlie. Supuestamente fue en ese momento cuando Erin decidió que era necesario tomar medidas drásticas para que ella y Charlie pudieran estar juntos sin que nadie los interrumpiera. Tal vez fue entonces cuando la semilla de una idea altamente peligrosa comenzó a crecer en la mente de Erin, sin que sus padres se dieran cuenta de los pensamientos bárbaros que se alojaban en su conciencia. Terry y Penny creían que, al imponer restricciones y poner fin a la relación, habían cumplido con su responsabilidad como padres. Sin embargo, no tenían idea de que estaban ignorando por completo el comportamiento obsesivo y antisocial de Erin y hacia dónde la llevaría. Así llegó la madrugada del 1 de marzo del año 2008, cuando la familia Caffey nunca llegó a ver el amanecer. Eran las 2 de la madrugada cuando un fuerte estruendo al abrirse la puerta de su habitación despertó a Terry y Penny. Me desperté con el sonido de nuestra puerta golpeando contra la pared, recordaría después Terry. Los dos niños pequeños,
Matthew y Tyler, dormían en sus habitaciones en la planta de arriba. Dos intrusos irrumpieron en la habitación de la pareja y abrieron fuego, disparándoles varias veces. Las balas llovieron en la habitación, y antes de que Terry y Penny pudieran comprender lo que estaba ocurriendo, ya habían recibido múltiples disparos en sus cuerpos. Era un horror que jamás habrían imaginado vivir. Terry escuchó a su esposa decirle a Charlie, «¿Dónde está Terry?», a lo que Charlie respondió, «Terry está muerto. Deja de resistirte y esto terminará rápido». Luego oyó a Charlie gritarle a Penny, «¡Muere, perra, muere!». Para salvar a Penny de los disparos, Terry saltó sobre ella y recibió 2 balazos directamente en el rostro. Los atacantes no solo entraron disparando sin control, sino que también llevaban 2 espadas de estilo samurái. Después de recibir los disparos en la cara, Terry cayó de la cama y los intrusos le dispararon varias veces más, 3 en la espalda y 1 en la parte trasera de la pierna. En total, Terry recibió 11 impactos de bala. Terry no podía sentir el lado derecho de su cuerpo, y aunque intentó hablar, no pudo emitir ningún sonido. Entonces, uno de los asesinos tomó una de las espadas y apuñaló a Penny en el cuello, casi decapitándola. Le colocó la espada en la garganta y la hundió con fuerza. Terry comenzó a entrar en pánico al pensar en sus hijos, que seguían dormidos y que, inevitablemente, despertarían. Estaba tratando de levantarse cuando escuchó a Matthew gritar, «¡No, Charlie, no! ¿Por qué estás haciendo esto?». Era el novio de Erin, Charlie, acompañado de su amigo Charles Wade, quien más tarde fue identificado como el otro asesino. Estaban intentando asesinar a toda la familia. Cuando Terry escuchó a Matthew mencionar el nombre de Charlie, comprendió quién estaba en su casa y por qué. Poco después se escuchó un disparo. Terry intentó levantarse, pero la sangre le nubló la visión y cayó al suelo. Matthew había sido asesinado. Mientras tanto, Tyler corrió a esconderse en un armario, pero Wade lo encontró, y junto con Charlie, tomaron turnos para apuñalarlo hasta la muerte. Una vez que Charlie y Wade se aseguraron de que habían matado a todos, sacaron encendedores, prendieron fuego a la casa y huyeron del lugar. Era una escena aterradora, una familia masacrada y una casa ardiendo hasta reducirse a cenizas. Cuando Charlie y Wade escaparon, estaban convencidos de que ninguno de los miembros de la familia sobreviviría, pero milagrosamente, Terry Caffey logró sobrevivir. Sabía que no podía subir las escaleras porque las llamas me empujaban de regreso a la habitación, así que me arrastré sobre la cama y encontré a Penny. Ya se había ido. Logré arrastrarme hasta la ventana del baño y salí. Luego me alejé de la casa, relató Terry. Terry logró arrastrarse unos 270 metros a través del bosque hasta la casa de su vecino, Tommy Gaston. Cuando Gastón llamó al servicio de emergencias, el operador le preguntó en qué parte del cuerpo sangraba Terry. «Por todos lados. Es un milagro que esté vivo», respondió. Terry fue trasladado al Centro Médico del Este de Texas en la ciudad de Tyler e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Mientras iba en la ambulancia, mencionó el nombre del novio de su hija, Charlie Wilkinson, como el asesino. En comunidades rurales tan pequeñas como Alba, todos se conocen. Al escuchar el nombre de Charlie, el jefe adjunto de la policía, Kurt Fisher, se dio cuenta de que era amigo de su hijo. Fisher había ido de pesca y a pasear en vehículos todoterreno con Charlie en varias ocasiones. Fisher les dijo a los demás detectives que había visto el auto de Charlie estacionado afuera del remolque de Matthew Wade, quien era hermano del cómplice de Charlie, Charles Wade. Matthew era algunos años mayor que Charlie y en ocasiones ambos bebían en su remolque. Los detectives se dirigieron de inmediato al remolque de Matthew Wade. Al llegar, un adolescente al que Fisher no reconoció salió a la puerta con nerviosismo. No estaba seguro de si Charlie había pasado la noche allí, pero permitió que los oficiales entraran. Fisher recorrió el remolque, caminando entre montones de ropa sucia y latas de cerveza vacías. Wade y su novia fueron despertados por los oficiales. Fisher les dijo que necesitaba hablar con Charlie Wilkinson. Mientras continuaba explorando el lugar, vio que una manta cubría el marco vacío de una puerta. Al levantarla y alumbrar con su linterna, vio a Charlie acostado en un colchón, despierto, vistiendo solo un pantalón de mezclilla azul. Junto a él,
En el suelo había una pistola semiautomática. Temiendo que Charlie intentara tomar el arma, Fisher le pidió que mostrara sus manos. Luego, lo esposó y lo llevó afuera, sentándolo en el porche. El oficial le informó que la familia Caffey había sido atacada y asesinada esa misma madrugada. Charlie bajó la cabeza y permaneció en silencio. ¿Estuviste involucrado en esto?, le preguntó Fisher. No, señor. Anoche me emborraché y me desmayé, respondió Charlie, negando con la cabeza. Otro oficial entró en el remolque para buscarle a Charlie una camisa y sus botas vaqueras. Mientras las sacaba al porche, notó que estaban salpicadas de sangre. Los oficiales subieron a Charlie a la parte trasera de la patrulla. Durante el trayecto a la ciudad de Emory, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el bosque, Charlie solo miraba por la ventana en silencio. Una vez que Charlie fue llevado a la cárcel del condado, los oficiales obtuvieron una orden de allanamiento del juez de paz y regresaron al remolque para buscar pruebas que lo vincularan con la escena del crimen. En su búsqueda, encontraron un bolso con la licencia de conducir de Erin. Al seguir revisando entre el desorden, vieron un mechón de cabello rubio asomándose entre un montón de cosas. Asumiendo que se trataba de una muñeca, lo tomaron, pero para su sorpresa, era una adolescente acurrucada en posición fetal, con la espalda hacia ellos. Uno de los oficiales le ordenó que mostrara sus manos y se pusiera de pie. Al ver su rostro, la reconoció por la licencia de conducir. Era Erin Caffey. De inmediato, Erin comenzó a preguntar dónde estaba y dijo que no recordaba cómo había llegado allí. Alegó que la habían drogado la noche anterior y no recordaba ningún detalle. El único recuerdo que tenía era el de un incendio. 2 hombres vestidos de negro con espadas y haber bebido algo. Después de beber, no pudo recordar nada más. Sus recuerdos de lo ocurrido más temprano en la noche también eran borrosos. Inicialmente, los oficiales de policía sintieron lástima por Erin y elogiaron su fortaleza. Sin embargo, a medida que la historia se desarrollaba, saldría a la luz que esto no era cierto. Erin fue puesta bajo custodia y sometida a un examen físico. Como no se encontró rastro de drogas en su sangre ni señales de inhalación de humo, pronto quedó claro que Erin había mentido sobre lo que le sucedió esa noche. Aunque el padre de Erin creía que Charlie había cometido el crimen para vengarse de la familia Caffey por haberle prohibido ver a Erin, la versión de Charlie era diferente. Charlie afirmó que lo hizo por amor y no por venganza. No lo hizo por enojo, sino porque Erin se lo pidió. Charlie pronto reveló los nombres de sus cómplices: Charles Wade y su novia, Bobby Johnson. Según ellos, Erin les prometió $2,000 a cambio de su ayuda. En menos de 24 horas, los 4 sospechosos, Charlie Wilkinson, Charles Wade, Erin Caffey y Bobby Johnson, estaban bajo custodia policial, y todos estaban confesando. Según los chicos, Bobby llevó a Charlie, Erin y Wade a la casa de los Caffey. Merodearon por la propiedad durante un largo rato, pero huyeron cuando el perro de la familia comenzó a ladrar con fuerza. Erin llamó repetidamente a Charlie, exigiéndole que regresara y matara a sus padres. Le aseguró que metería al perro para que no hiciera ruido ni despertara a nadie. Aún así, cuando los chicos seguían dudando, Erin salió de la casa en pijama y se reunió con ellos. Bobby los llevó a un cementerio, donde permanecieron durante 1 hora planeando el asesinato de la familia Caffey. Charlie dijo que intentó convencer a Erin de que se escapara con él en lugar de asesinar a su familia, pero ella insistió en que los quería fuera de su vida para siempre. No solo quería la muerte de sus padres, sino también la de sus hermanos menores, a quienes describió como molestos. Regresaron a la casa nuevamente. Esta vez, Erin se encargó de que el perro no interfiriera y se quedó en el auto con Bobby, mientras sus amigos llevaban a cabo la masacre dentro de la casa. Una vez que Erin tuvo la confirmación de que sus padres estaban muertos, les dio a Bobby y a Wade la combinación de la caja fuerte donde se guardaba el dinero. También tomaron $400 de las billeteras de Terry y Penny. Mientras el plan se llevaba a cabo, Erin exclamó: «¡Mierda! Eso fue increíble». Luego, celebró la muerte de su familia durmiendo con el asesino esa misma noche. Erin fue arrestada, pero negó haber planeado el asesinato. No pudo ser interrogada de inmediato porque era menor de edad y se negó a hablar con los investigadores.
En su lugar, escribió una declaración en la que afirmaba que su novio la había obligado a participar y que ella solo lo siguió en su plan. Erin fue enviada a un centro de detención juvenil y acusada de homicidio. El 2 de enero del año 2009, fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas más 25 años por homicidio capital. Charlie y Wade fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Bobby fue sentenciada a 40 años de prisión. Terry Caffey, el único miembro de la familia Caffey que sobrevivió aquella noche, aún visita a su hija en la cárcel y lucha por su liberación anticipada. Hasta el día de hoy, no puede creer que su hija haya sido capaz de hacer algo así, quizás porque, durante esas visitas, Erin le ha contado una versión diferente de su inocencia. Terry se volvió a casar y ahora tiene otro hijo biológico y 3 hijos adoptivos. Incluso escribió un libro sobre los horrores de aquella noche, titulado The Terror by Night, The True Story. El caso de Erin es, sin duda, una señal de alerta sobre los problemas de salud mental en los adolescentes, los cuales pueden llegar al extremo. Erin mostró signos evidentes de trastorno de personalidad antisocial durante todos los años de su relación con Charlie, pero sus padres no parecieron notar la gravedad de sus comportamientos. Emma Walker. Emma Jane Walker era una estudiante de secundaria de 14 años. Era una joven encantadora, con una familia muy unida y amigos que la adoraban. Emma ingresó a la secundaria Knoxville Central, en Tennessee, solo 2 años antes de su muerte. Sus amigos la describían como una persona alegre y divertida. Fue la única estudiante de su grado en ser seleccionada para el equipo de porristas de Central High. Tenía un futuro prometedor y soñaba con convertirse en enfermera. Entre su carismática personalidad, Emma anhelaba el amor. Mientras hacía porras, llamó la atención de William Riley Gall. William era 2 años mayor que Emma y estrella del equipo de fútbol americano. En ese momento, Riley ya tenía novia, pero rompió con ella para estar con Emma. Era la historia de amor perfecta. Un jugador popular de fútbol y una porrista. Ambos parecían estar locamente enamorados el uno del otro. Los amigos de Emma describían a Riley como un chico un poco tímido, pero extremadamente posesivo con ella. Su historia de amor se convirtió en la sensación de Central High y Emma publicaba en sus redes sociales lo feliz que estaba con su novio. Los padres de Emma también describían a Riley como un chico dulce y generoso, que siempre hacía reír a su hija. A pesar de que aprobaban la relación, vigilaban de cerca el teléfono de su hija para asegurarse de que la pareja no cruzara ciertos límites. Sin embargo, unos meses después, el comportamiento de Riley comenzó a cambiar drásticamente. Empezó a controlar cada cosa que Emma hacía. Los padres de Emma notaron la toxicidad en la relación y decidieron intervenir, quitándole el teléfono a su hija. Sin embargo, esto no impidió que Emma siguiera en contacto con Riley, ya que él le dio un iPod Touch para que pudiera enviarle mensajes en secreto. Pasaron 2 años y Emma tenía 16. Su relación con Riley se deterioraba cada día más. Él le enviaba mensajes como, «Estás muerta para mí y no quiero volver a ver tu cara». Pero luego le decía, «Sabes que te amo». A los Walker les resultaba cada vez más difícil ver a su hija sufrir por culpa de su novio. La madre de Emma, Jill Walker, le pidió a Riley que se alejara de Emma para protegerla. En el otoño del 2016, Emma terminó con su novio. Para entonces, Riley ya había terminado la secundaria y estaba en su primer año en la Universidad de Maryville, a solo 30 minutos de la casa de Emma. Esta ruptura fue devastadora para Riley, quien intentó quitarse la vida ingiriendo píldoras de Vicodin en su dormitorio. Sus amigos fueron testigos de su comportamiento obsesivo y de lo desesperado que estaba por Emma. Mientras tanto, la vida de Emma empezó a mejorar. Pasaba más tiempo con su familia y amigos, y se dio cuenta de que merecía algo mejor. Las cosas volvían a la normalidad para la familia Walker. La ruptura había sido positiva para Emma. Era un sábado común. Emma estaba en casa de una amiga celebrando la victoria en el partido anual de fútbol. Cerca de la medianoche, comenzó a recibir mensajes misteriosos. Los textos le pedían que saliera sola, o, de lo contrario, lastimarían a alguien que ella amaba profundamente. Preocupada,
Emma le contó a su amigo Zach sobre estos mensajes anónimos y él sospechaba que probablemente se trataba de Riley intentando volver con Emma. Aterrorizados por los mensajes, Emma y Zach salieron y encontraron a un hombre tirado boca abajo cerca de una zanja. Para su sorpresa, era Riley. Él les dijo que había sido secuestrado y que no recordaba nada porque había estado inconsciente. Nadie le creyó y pensaron que solo estaba haciendo esto para ganarse la compasión de Emma. Unos días después, Emma estaba sola en casa cuando vio a un hombre con una sudadera negra con capucha parado afuera de su ventana. Poco después, recibió un mensaje de Riley que decía: «Te odio, pero te necesito ahora». También le dijo que estaba conduciendo a toda velocidad hacia su casa para salvarla. Jill Walker, la madre de Emma, regresó para ver cómo estaba su hija y encontró a Riley sentado en el patio delantero. Se enfureció y le exigió que se fuera de inmediato. Emma le contó a su madre toda la situación y le pidió que fuera comprensiva con Riley, ya que él solo estaba tratando de ayudarla. Sin embargo, sus amigos sospechaban nuevamente que el misterioso hombre que la acosaba no era otro que el mismo Riley. En los días posteriores, los padres de Emma nunca la dejaron sola, pues temían por su seguridad. Para la noche del domingo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero el 21 de noviembre del 2016, un lunes por la mañana como cualquier otro, Jill Walker entró a la habitación de su hija para despertarla para la escuela. Para su sorpresa, Emma no tenía pulso. Desesperada, llamó al 911 de inmediato. La ambulancia llegó y trasladó a Emma al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Emma estaba muerta. El hospital determinó que había sido asesinada por disparos de arma de fuego. La trágica muerte de una joven de 16 años, con un futuro brillante, fue noticia en todo Tennessee. Las investigaciones comenzaron mientras los Walker y toda la comunidad de Central High lloraban la pérdida de Emma Walker. Llegaron muchas muestras de condolencias, incluso por parte de su exnovio. Riley comenzó a publicar fotos de Emma en sus redes sociales, afirmando cuánto la extrañaba y esperando que estuviera en un lugar mejor. Durante la investigación, la policía encontró 2 orificios de bala en la pared exterior de la habitación de Emma. Los médicos informaron que había recibido 2 disparos. Uno le dio en la oreja y la mató al instante, mientras que el segundo impactó en su almohada. La policía comenzó a interrogar a todos los posibles sospechosos, pero un nombre seguía apareciendo: William Riley Gaul. Los padres y amigos de Emma testificaron que Riley había estado intentando asustarla para que volviera con él. El compañero de habitación de Riley en la universidad declaró que, la noche antes de la muerte de Emma, Riley le había preguntado cómo eliminar huellas dactilares de un arma. Esto despertó el interés de la policía, que comenzó a investigar más sobre el joven de 18 años. Riley había compartido con sus amigos un secreto: que después de su supuesto secuestro, había tomado un arma de su abuelo para protegerse. Esto aumentó aún más las sospechas sobre él. Al revisar los registros, la policía descubrió que el abuelo de Riley había denunciado el robo de su arma. Ya no había margen de duda. Noah y Alex, los mejores amigos de Riley, estaban colaborando con la policía para resolver el asesinato de Emma. Los agentes les pidieron que grabaran en secreto a Riley para que confesara el crimen. Ambos aceptaron y comenzaron a hacerle preguntas sobre el homicidio. Riley les preguntó a sus amigos si lo ayudarían a deshacerse del arma en el río Tennessee, ya que podría ir a la cárcel por eso. En ese momento, todo estaba claro. Riley era el asesino de su exnovia. La policía lo arrestó de inmediato. Le hicieron preguntas sobre el asesinato, pero él seguía negándolo, aunque la ubicación de su teléfono mostraba otra cosa: que estaba fuera de la casa de Emma la noche en que fue asesinada. Eran las 3 de la madrugada cuando fue visto regresando a la Universidad de Maryville. Además de eso, la policía encontró ropa y zapatos negros en el auto de Riley, lo que dejaba claro que él era quien había estado acechando a Emma. Las pruebas eran contundentes y 48 horas después del asesinato, Riley fue esposado. El juicio de William Riley Gaul comenzó y la defensa argumentó que Riley era el héroe de Emma y que solo había sido un acto torpe para asustarla y así lograr que volvieran a estar juntos.
Alegaban que sus intenciones nunca fueron matarla. Sin embargo, ese veredicto no prosperó y el jurado tomó su decisión. William Riley Gall fue declarado culpable del delito de homicidio en primer grado, además de hurto y posesión de un arma de fuego. Fue sentenciado a cadena perpetua con un máximo de 52 años antes de poder siquiera ser considerado para libertad condicional. Ryan Poston. Esta es una historia de amor que salió mal. Ryan Poston nació el 30 de diciembre de 1982 en Fort Mitchell, Kentucky, hijo de Lisa Carter y Jay Poston. Tenía 3 hermanas menores, Catherine y Elizabeth Carter. Estudió en la Escuela Internacional de Manila, en Filipinas, y en la Escuela Internacional de Ginebra, en Suiza, durante la secundaria. Más adelante, asistió a la Universidad de Indiana, donde obtuvo una triple licenciatura en Historia, Geografía y Ciencias Políticas. Luego fue a la Facultad de Derecho en la Salmon P. Chase College of Law de la Universidad del Norte de Kentucky, en Highland Heights. Poston era un prometedor abogado estadounidense que trabajaba en Cincinnati, Ohio, y tenía 28 años cuando conoció a quien sería su supuesta pareja. Por su parte, Shayna Michelle Hubers nació el 8 de abril de 1991 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Tenía 19 años cuando conoció a Poston. Hubers era estudiante en la Universidad de Kentucky en Lexington, donde estudiaba psicología. En el año 2011, Shayna Hubers y Ryan Poston se conocieron a través de la red social Meta, anteriormente conocida como Facebook. Poston se topó con una hermosa foto de perfil de Hubers en su teléfono móvil mientras navegaba por la red social. Se sintió intrigado por su belleza, lo que lo llevó a revisar su perfil con más detalle. Poston estaba seguro de que quería ser algo más que un amigo para la persona que había visto en la imagen. Le envió una solicitud de amistad. Comenzaron a hablar y su conversación fluía con naturalidad. Durante esa etapa inicial, sin embargo, también surgieron discusiones, pero eso no afectó la relación, ya que ambos estaban muy apegados el uno al otro. No obstante, la realidad entre ellos era diferente a lo que parecía ante el público. Su relación fue intermitente durante 18 meses, con constantes discusiones por asuntos triviales. Las cosas se salieron de control cuando ocurrió algo extraño que convirtió lo que se suponía que sería una hermosa velada en una noche trágica. Antes del incidente principal de la historia, Hubers afirmó que el 12 de octubre del 2012 estaba en el departamento de su exnovio, Ryan Poston. Se había informado que la relación entre ellos había terminado antes de esa fecha. Esa misma noche, su exnovio tenía una cita con Audrey Bolt, quien había sido Miss Ohio USA en el año 2012. En algún momento, Hubers afirmó que su relación con Poston había sido abusiva y que esa era una de las razones principales por las que no había funcionado. La noche en que Poston debía encontrarse con Miss Ohio USA, las cosas tomaron un giro inesperado entre él y su exnovia. Durante la velada, Hubers aseguró que Poston insultó a su madre, llamándola estúpida y loca. También afirmó que él la llamó inestable y desequilibrada, lo que la alteró y la llevó a decidir marcharse del departamento. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. Cuando se dirigía hacia la salida del departamento, Hubers aseguró que Poston la tomó por el cuerpo con ambas manos. Luego, la levantó y la arrojó desde la puerta de su habitación hacia el borde de un pequeño sofá. En medio de la lucha, Hubers dijo que Poston cayó sobre ella y la inmovilizó contra un reposapiés, agarrándola del cabello y gritándole en el oído izquierdo. En ese momento, temió que él le rompiera el cuello por la manera en que le sacudía la cabeza. Según Hubers, el peso de Poston estaba completamente sobre ella, impidiéndole escapar. En otro relato de los hechos, Hubers afirmó que Poston la empujó contra el televisor de su habitación. Sin embargo, durante la investigación de la escena del crimen, se encontró que el televisor estaba en perfecto estado, lo que contradecía su versión de los hechos. Para liberarse del peso que la mantenía atrapada, Hubers aseguró que golpeó a Poston con su brazo derecho y, al hacerlo, le derribó los lentes del rostro. Esto le permitió liberarse, y ambos comenzaron a forcejear mientras estaban de pie.
Durante su testimonio en el juicio, Hubers declaró que, antes de que la situación se volviera aún más violenta, Poston se paró frente a ella, tomó un arma que estaba sobre la mesa, le apuntó y le dijo: «Podría matarte ahora mismo y salirme con la mía, nadie lo sabría». Afirmó que esas palabras la dejaron en estado de shock y con miedo. Sin embargo, pese a su amenaza, Poston no disparó. En cambio, volvió a colocar el arma sobre la mesa y continuó gritándole cosas hirientes. Hubers dijo que, en ese momento, comenzó a perder el control y para defenderse de Poston, ella le disparó 6 veces. Después de que Hubers le disparara 6 veces a su exnovio, llamó de inmediato a la policía para reportar lo sucedido. Marcó al número de emergencias y les dijo que había disparado en defensa propia. Tras ese reporte inicial, continuó hablando con la operadora y dijo: «Como estaba convulsionando y sabía que iba a morir de todos modos y estaba haciendo ruidos extraños, le disparé un par de veces más». Hubers afirmó que él se retorcía de manera tan intensa que no quería verlo ahí tirado convulsionando. La policía llegó a la escena del crimen, revisó y registró toda la información que pudiera ayudar en la investigación del caso. Sin embargo, lo que Hubers les había contado a los investigadores no coincidía con lo que se encontró en el departamento de Poston, lo que llevó a la policía a sospechar que Hubers lo había asesinado a sangre fría. La llevaron a la estación para interrogarla más a fondo. El oficial Dave Fornash fue quien la interrogó. Al principio, ella dijo que quería un abogado, pero luego comenzó a compartir detalles del homicidio. En esa conversación, dijo que sabía que Poston iba a morir o a quedar gravemente herido. Esto se mencionó en un video que surgió durante el juicio. El oficial Fornash declaró que Hubers no mostró ningún remordimiento al relatar el trágico incidente. Incluso hizo varios chistes mórbidos sobre el asesinato, como cuando les dijo a los agentes: «Le disparé justo aquí», señalando su nariz. «Le di la cirugía de nariz que siempre quiso». Después de varias idas y vueltas, el interrogador salió de la habitación, y fue en ese momento que la conducta de Hubers se volvió aún más extraña. Empezó a bailar por la sala, cantar en voz alta y chasquear los dedos como si acabara de ganar una gran suma de dinero con un billete de lotería. Con todas las acciones de Hubers y sus declaraciones, era evidente que tenía un motivo para matar a Poston, aunque la policía no pudo determinar con precisión cuál era. Sin embargo, la mayoría de las personas que siguieron este caso creen que Hubers mató intencionalmente a su exnovio por haberla dejado y por tener una cita con la Miss Ohio USA. En abril del año 2015, Hubers afirmó que Poston había sido violento con ella, mientras que la fiscalía refutó todas sus declaraciones con pruebas que demostraban que su versión era contraria a lo que realmente había sucedido. En cierto momento, el fiscal aseguró que ella estaba obsesionada con el abogado, ya que la investigación reveló que ella le enviaba entre 50 y 100 mensajes de texto por día, a veces incluso más, a su exnovio. Después de todo el proceso judicial, el jurado llegó a una conclusión y sentenció a Hubers a 40 años de prisión por el asesinato de Poston. Ella apeló y su sentencia fue anulada al año siguiente, ya que se descubrió que un delincuente convicto había formado parte del jurado, lo cual está prohibido por la ley del estado de Kentucky. Mientras aún estaba en prisión esperando la resolución definitiva del caso, a Hubers se le concedió un segundo juicio. Otras excompañeras de celda testificaron sobre su comportamiento tras las rejas y lo que supuestamente les contó sobre Poston y su asesinato. Una reclusa, Cecily Miller, habló sobre la actitud de Hubers después de ser arrestada y cómo nunca mostró remordimiento por haber matado a su novio. Durante el segundo juicio de Shayna Hubers en el año 2018, se presentaron mensajes de texto que la entonces joven de 21 años había enviado a sus amigos antes de asesinar a Ryan Poston. Estos mensajes parecían demostrar una escalada en sus pensamientos violentos, algo que, por lo visto, pasó desapercibido en su momento. La fiscalía presentó testigos que afirmaron que Hubers les había enviado mensajes bromeando con la idea de dispararle por accidente a Poston en un campo de tiro. Otro testigo declaró que había escuchado a Hubers decirle a un compañero de trabajo que tenía intenciones de matar a su novio. Algunos de los mensajes decían: «Cuando vaya al campo de tiro con Ryan esta noche,
Quiero darme la vuelta, dispararle, matarlo y fingir que fue un accidente. Este mensaje fue recibido por su amiga Christy Euler. Otro mensaje describía la creciente ira de Hubers hacia Poston, en el cual ella expresaba su creencia en la delgada línea entre el amor y el odio, afirmando que su amor por Poston se había convertido en odio. Hacia el final de su relación, Hubers también había realizado varias búsquedas en Internet sobre una mujer a la que su exnovio había agregado como amiga en la red social Facebook en enero del año 2012. Esta mujer era Audrey Bolt, quien había sido nombrada Miss Ohio USA ese mismo año, y que, más tarde, aceptó salir en una cita con Poston luego de que él terminara su relación con Hubers. Según el periódico Cincinnati Enquirer, Hubers también agregó a Bolte en Facebook, aparentemente con el propósito de obtener más información sobre ella. En una entrevista con una estación de televisión local de Kentucky, a través de CBS, Bolte recordó la impresión que tuvo de Poston. Según ella, él parecía entusiasmado y emocionado con la cita planeada, pero, según reportes, le confesó a su padrastro, Peter Carter, que estaba preocupado sobre cómo decírselo a Hubers y terminar la relación de una vez por todas. Le dije que se asegurara de ser amable con Shayna y que le dijera la verdad sobre lo que estaba ocurriendo, declaró Carter en el segundo juicio de Hubers en el año 2018. Según CBS, Carter también recordó cómo Poston le expresó su preocupación de que Hubers intentara sabotear su nueva relación, describiéndola como alguien que siempre estaba merodeando. Trágicamente, Poston fue asesinado por Hubers solo unas horas antes de su encuentro con Bolte. Durante el juicio, un psicólogo testificó que Hubers padecía trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. Afirmó que el abuso emocional y el estrés causados por Poston la llevaron a cometer el asesinato. En el año 2018, Hubers fue declarada culpable de asesinato nuevamente. Esta vez, el 28 de agosto, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el año 2032. Junko Furuta. Si bien muchas historias de crímenes pueden ser intrigantes de una forma macabra, este siguiente caso traspasa todos los límites. El caso de Junko Furuta es único. Es uno de esos crímenes que estremecen hasta los huesos y hacen hervir la sangre. No es fascinante, es simplemente horrible. El único misterio aquí es cómo los seres humanos pueden llegar a ser tan inimaginablemente crueles y cómo un sistema judicial puede fallar tan gravemente a una joven inocente después de todo por lo que pasó. Junko Furuta era una estudiante de secundaria que vivía en la prefectura de Saitama en Japón en 1988. Era inteligente, ambiciosa y generalmente bien querida por todos a su alrededor. Sus calificaciones eran excelentes, se mantenía alejada del alcohol y las drogas y trabajaba en una fábrica de moldes de plástico en su tiempo libre para ahorrar para un viaje que planeaba hacer después de graduarse. También había aceptado un trabajo que planeaba tomar después de graduarse. No hace falta decir que tenía un futuro brillante por delante. Desafortunadamente, ella iba a la escuela con algunos delincuentes juveniles que eran todos miembros de bajo rango de la Yakuza: Hiroshi Miyano, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Miyano tenía antecedentes de cometer crímenes y aparentemente había estado metiéndose en problemas desde la escuela primaria. Según informes, Miyano estaba enamorado de ella e incluso le había confesado sus sentimientos antes, pero ella lo rechazó porque quería concentrarse en sus estudios. La horrible reputación de Miyano y sus conexiones con la Yakuza asustaban a la mayoría de la gente, pero Furuta tuvo el coraje de decirle directamente que no. El 25 de noviembre de 1988, Miyano y Minato estaban merodeando para encontrar una víctima a secuestrar y violar, y coincidió que Furuta estaba volviendo a casa alrededor de las 8:30 de la noche después de su turno en el trabajo. Bajo las órdenes de Miyano, Minato empujó a Furuta de su bicicleta y huyó de la escena. Luego, Miyano se acercó a ella y fingió ayudarla para intentar que confiara en él. Desafortunadamente, ella lo hizo. Miyano llevó a Furuta a un viejo almacén e inmediatamente empezó a amenazar con matarla si no le obedecía. Ella intentó resistirse,
pero él logró dominarla, después de lo cual la violó y la llevó a un hotel cercano donde la violó nuevamente. Cuando llamó a sus amigos para presumir de explotarla, Ogura le pidió que la mantuviera allí para permitir que varias personas se aprovecharan de ella. Miyano la llevó a un parque donde sus amigos la esperaban. Después revisaron su bolso y encontraron su dirección escrita en sus cuadernos. Para obligarla a cooperar, la amenazaron con matar a su familia si intentaba escapar. Luego, la llevaron a la casa de Minato, que sería su prisión durante los próximos 44 días. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron a la policía para informar de su desaparición. Les dijeron que había huido y que estaba bien. Ellos les creyeron y cerraron el caso. Los chicos también la obligaron a actuar como la novia de Minato cuando sus padres estaban cerca, pero rápidamente dejaron la farsa cuando se dieron cuenta de que sus padres no lo denunciarían a la policía. Los chicos la torturaron brutalmente durante el siguiente mes. La brutalidad de los torturadores se intensificó con el tiempo y comenzó inicialmente con humillarla sexualmente antes de infligirle dolor físico. Al principio también le daban comida y agua limitadas, pero dejaron de hacerlo y le dieron una dieta de cucarachas y leche en su lugar. Sus declaraciones posteriores revelan que sus torturas incluyeron, pero no se limitaron a hacerla estar desnuda afuera durante el invierno, darle grandes cantidades de alcohol, hacerla fumar múltiples cigarros a la vez, orinar sobre ella, golpearla, penetrarla con varios objetos y quemándola con líquido inflamable. Incluso declararon que en un momento la penetraron con una bombilla caliente que explotó dentro de ella. No pasó mucho tiempo antes de que la gravedad de los ataques y su dieta casi nula comenzaran a pasar factura en su cuerpo. Se volvió paralítica y no podía moverse en absoluto. Su rostro se hinchó, estaba severamente desnutrida y su cuerpo estaba tan herido que ya no podía orinar. Como resultado, su carne comenzó a pudrirse mientras aún estaba viva. Su condición hizo que sus captores perdieran todo interés sexual en ella y encontraron a otra mujer de 19 años para violar en grupo, quien, al igual que Furuta, también se dirigía a casa desde el trabajo. El 4 de enero de 1989, un último brutal ataque en su contra pondría fin a su vida. Miyano había perdido en el juego de mahjong la noche anterior y decidió desahogar su ira con Furuta. Por más de 2 horas, sus captores la torturaron y golpearon repetidamente. Le echaron líquido inflamable y la prendieron fuego varias veces, lo cual aparentemente intentó apagar antes de quedar inconsciente. Le dejaron caer pesas en el estómago, la obligaron a beber su propia orina, pusieron velas cortas en sus párpados y le dejaron caer cera caliente por todo el cuerpo. En algún momento, se cubrieron las manos con bolsas de plástico para seguir golpeándola. Seguidamente, entró en estado de shock y comenzó a convulsionar, tras lo cual sucumbió a sus heridas y falleció poco después. Al día siguiente, el hermano de Minato llamó para informarles que Furuta podría haber muerto, tras lo cual el grupo en pánico puso su cuerpo en un tambor y lo llenó con concreto húmedo. Continuaron con sus vidas hasta que Miyano y Ogura fueron arrestados el 23 de enero por la violación en grupo y el secuestro de la mujer de 19 años en diciembre. Se encontraron prendas íntimas de mujer en sus direcciones y fueron interrogados al respecto más de 2 meses después. Durante su interrogatorio, Miyano pensó que uno de los oficiales sabía sobre su papel en el asesinato de Furuta, pensando que Ogura podría haber confesado. Por pura casualidad, les dijo a los oficiales dónde encontrar su cuerpo, lo cual los desconcertó, ya que pensaron que podría estar hablando de otro asesinato sin resolver. La policía encontró su cuerpo en el tambor de concreto al día siguiente y lo identificaron por sus huellas dactilares. Varias detenciones se llevaron a cabo inmediatamente después. Inicialmente, el tribunal mantuvo en secreto las identidades de los muchachos porque la mayoría de ellos aún eran menores de edad, pero una revista japonesa llamada Shukan Bunshun descubrió quiénes eran los acusados y los publicó. Argumentaron que debido a la gravedad de los crímenes que cometieron, no merecían tener el derecho al anonimato. Todos los acusados se declararon culpables de los cargos de causar lesiones corporales que resultaron en la muerte en lugar de asesinato.
Aquí es donde el caso se vuelve aún más desgarrador. El cabecilla Millano fue condenado a solo 17 años de prisión. Apeló ante el tribunal, pero le dieron 3 años adicionales. El resto de los chicos recibieron penas mucho más leves, cumpliendo solo 7 u 8 años, ya que eran menores de 18 años en ese momento. Todos fueron liberados para el año 2010 y continuaron cometiendo más crímenes, siendo incluso acusado Minato por golpear y cortarle la garganta a otra persona. Otro incidente muestra que después de que Ogura fue liberado, fue arrestado nuevamente por golpear a unos hombres durante 4 horas, porque pensaba que su novia estaba involucrada con uno de ellos. Supuestamente se jactaba de su participación en la violación, tortura y asesinato de Furuta, y hasta le dijo a su víctima que ya había matado antes y sabía cómo salirse con la suya. La tumba de Furuta también fue vandalizada en varias ocasiones por la madre de Ogura, ya que ella creía que su hijo había arruinado su vida por culpa de Junko. Sí, este caso va más allá de lo perturbador. Lo que hace que sea tan inimaginablemente horrible no es solo la espantosa tortura que Junko sufrió durante 44 días de agonía, sino también que nunca recibió la justicia que merecía. Incluso más de 30 años después, sus violadores, torturadores y asesinos aún caminan libres en Japón y han cometido más crímenes desde entonces. Para dar una idea, hay personas que han sido arrestadas por portar marihuana y han recibido sentencias más largas que estos verdaderos monstruos. Aunque Furuta nunca recibió la justicia que merecía, solo queda esperar que, al recordarla y al recordar su valentía, podamos aportar un poco para compensar lo que nunca se logró en la corte. Ella no debe ser olvidada, ni tampoco el fracaso del sistema judicial. Familia Lin. La familia Lin vivía en el norte de Epping, en Nueva Gales del Sur, Australia. Eran una familia respetable que tenía cubiertas todas sus necesidades. El esposo, Min Lin, y su esposa, Lily Lin, manejaban con éxito un negocio familiar de venta de periódicos en Sydney. Min y Lily tenían 3 hijos: Brenda, de 15 años, Henry, de 12, y Terry, de 9. También vivía con ellos la hermana de Lily, Irene, de 39 años. La familia mantenía una relación cordial, en la que todos expresaban abiertamente lo que pensaban. Era una familia sin secretos, ya que vivían y trabajaban juntos. Todo marchaba bien y en armonía para los Lin, hasta que algo inesperado ocurrió y destruyó a la familia para siempre. Durante las primeras horas de un sábado por la mañana, en julio del año 2009, la tienda de la familia Lin no abrió como de costumbre. Esto llamó la atención de muchas personas que conocían el negocio. Kathy, quien también era hermana de Lily y trabajaba en la tienda, empezó a recibir llamadas de clientes curiosos preguntando por qué el negocio estaba cerrado. Al escuchar esto, Kathy comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Esto la llevó, junto a su esposo Robert C., a ir a revisar la casa de Min y Lily. Al llegar a la residencia de la familia Lin, en el tranquilo suburbio de North Epping, notaron que la puerta principal, que usualmente estaba cerrada, estaba sin seguro. Kathy comenzó a sentir miedo por la situación y a medida que ella y su esposo avanzaban, pudieron ver gotas de sangre aquí y allá. Tomaron la valiente decisión de confirmar lo que estaba ocurriendo o había ocurrido. Kathy entonces subió al dormitorio y lo que encontró a continuación fue una escena espantosa que la dejó temblando durante varios minutos. Tanto Min como Lily estaban empapados en un charco de sangre, golpeados hasta la muerte con un arma que más tarde fue descrita como similar a un martillo. En la habitación contigua encontraron a la hermana de Lily y Kathy, Irene, con el mismo trágico destino. Los 2 hijos pequeños de Min y Lily, Henry de 12 años y Terry de 9, tampoco fueron perdonados en este brutal ataque. Ellos también fueron asesinados de manera atroz, al igual que todos los demás en la casa. En las habitaciones había sangre salpicada por todas las paredes, lo que sugería que había ocurrido una gran lucha antes del espantoso ataque. Kathy llamó a la policía local para informarles sobre la situación espantosa que había ocurrido en la residencia de los Lin. Apenas podía pronunciar palabra, temblando por la tragedia que había caído sobre su familia, que acababa de ser horriblemente asesinada. Aquí la situación tuvo un giro inesperado. Brenda, la hija mayor de los Lin, se salvó,
ya que se encontraba fuera en una excursión escolar en Nueva Caledonia al momento del ataque. Brenda aún se encontraba en esa excursión escolar cuando se enteró del asesinato de su familia a través de Facebook. La policía y los paramédicos llegaron a la escena, pero esta era tan atroz que tuvieron que pedir la ayuda de analistas forenses para identificar a las víctimas, cuyos rostros eran irreconocibles. Posteriormente concluyeron que el arma utilizada probablemente fue un martillo. Todo fue de mal en peor, ya que Brenda y el resto de la familia tuvieron que afrontar una nueva y dura realidad. Días después del incidente, Kathy y su esposo lograron recuperar la compostura para hacer declaraciones públicas cargadas de emoción, pidiendo apoyo para ayudar a resolver los asesinatos. Brenda, quien era la única hija y sobreviviente del brutal ataque, pasó a vivir con los Shee, quienes la invitaron a formar parte de su nueva familia, ya que no tenía a dónde más ir en ese momento. Sin embargo, la falta de pistas sólidas, así como la naturaleza extremadamente violenta del crimen, sugerían que había un motivo más personal, más allá de un simple robo que salió mal. Las autoridades comenzaron a investigar a los miembros de la familia y posibles vínculos relacionados. Robert C., quien había sido especialista en otorrinolaringología en China antes de mudarse a Melbourne en el año 2006, se convirtió en uno de los primeros sospechosos, ya que muchas señales apuntaban hacia él. Según el periódico Daily Telegraph, Xi había abierto un restaurante en Melbourne, pero su nuevo emprendimiento pronto fracasó. Él y su esposa Kathy se mudaron a Sydney y desde entonces habían estado desempleados. Varios informes también indicaban que Xi tenía una relación muy cercana con la familia Lin. Pasó más de un año antes de que surgiera alguna prueba reveladora. Durante un examen forense del garaje de Xi en mayo del 2010, los expertos encontraron una diminuta mancha en el suelo del garaje, conocida como Mancha 91. Según el diario The Australian, uno de los expertos forenses capacitado en el análisis de patrones de manchas de sangre estaba convencido de que la mancha 91 parecía ser una mancha de transferencia, del tipo que se produce al entrar en contacto con un objeto, como un arma o una bolsa mojada con sangre. Las pruebas de laboratorio confirmaron que esa pequeña marca coincidía con el ADN de los miembros asesinados de la familia Lin. Xi fue arrestado en mayo del 2011, mientras su esposa Kathy insistía en su inocencia. Mientras todos estos nuevos acontecimientos se desarrollaban, Brenda seguía viviendo con su nueva familia. El caso requirió 4 juicios a lo largo de 7 años y medio antes de que fuera condenado. El primer juicio fue anulado cuando surgió un posible motivo sexual, pero el tribunal se negó a identificar a la víctima, ya que en ese momento aún era joven. Más tarde, ella reveló que Robert la había estado agrediendo en su hogar mientras sus padres aún estaban vivos y que continuó abusando de ella después de que Kathy y Robert la acogieron como parte de su nueva familia. El segundo juicio fue suspendido cuando el juez se enfermó, mientras que el tercero terminó sin que el jurado llegara a un veredicto. En el año 2017, fue declarado culpable de asesinato. Después de que se anunciara el veredicto, Xi proclamó: "No asesiné a la familia Lin. Soy inocente". La única hija sobreviviente del atroz incidente que cobró la vida de la familia Lin, recordó que en el año 2009, cuando era estudiante de secundaria, se estaba preparando para volar a Nueva Caledonia y miró a su alrededor en la puerta de embarque, observando cómo sus compañeros de clase se despedían con besos de sus familias. Siendo una adolescente orgullosa, no le dije nada a mi padre. Simplemente me quedé ahí parada con torpeza y pensé: solo será una semana. Los volveré a ver muy pronto. Declaró la señorita Lin, ahora en sus 20s, durante la audiencia de sentencia de su tío Robert C. Hasta el día de hoy, mi mayor arrepentimiento fue no haber abrazado a mi padre y decirle que lo amaba, agradecerle por haber sido un padre increíblemente amoroso y cariñoso. Paulette Guevara Fara: es la peor pesadilla de cualquier padre, acostar a su hijo por la noche y descubrir que ha desaparecido antes del amanecer, pues eso fue exactamente lo que ocurrió con Paulette Guevara Fara. Lo peor de todo fue que su cuerpo fue encontrado en un lugar que nadie jamás habría imaginado. Paulette Guevara Fara
Tenía 4 años cuando desapareció misteriosamente de su casa el 22 de marzo del año 2010. El caso se volvió muy conocido debido a que la niña vivía en uno de los barrios más exclusivos de México y había regresado recientemente de un viaje con su padre, Mauricio Guevara, y su hermana. Su madre, Lisette Fara, en cambio, había salido de viaje con su amiga Amanda de la Rosa, su pareja y varios hombres más. Las sospechas sobre su infidelidad hicieron que Lisette se convirtiera en la principal sospechosa del caso. El caso se volvió aún más complejo cuando la familia y las 2 empleadas domésticas dieron declaraciones inconsistentes a las autoridades. Paulette había nacido con discapacidades físicas y un trastorno del lenguaje, por lo que tenía 2 niñeras que ayudaban a cuidarla, Erika y Marta Casimiro. La familia era considerada relativamente acomodada. Su padre, Mauricio Guevara, trabajaba en bienes raíces, mientras que su madre, Lisette Fara, era abogada. Una noche del año 2010, Lisette afirmó haber acostado a su hija como de costumbre, pero cuando su niñera, Erika, entró a su habitación a la mañana siguiente, la pequeña ya no estaba. No había señales de entrada forzada en la casa, ni indicios de que hubiera ocurrido algún forcejeo. Las cámaras de seguridad que rodeaban la propiedad donde vivía Paulette Guevara Fara no mostraron en ningún momento que la niña hubiera salido de la casa o que alguien la hubiera sacado. Además, la casa tenía 2 perros que no hicieron ningún ruido durante la noche. ¿A dónde pudo haber ido una niña de 4 años sin dejar ni una sola pista? La historia rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Se pegaron carteles, se colocaron anuncios en vallas publicitarias y se difundieron mensajes por televisión y transporte público. Lisette incluso hizo un llamado público en televisión para que el supuesto secuestrador de su hija se entregara. La búsqueda despertó un gran interés en la población, pero pronto muchos empezaron a culpar a los padres de Paulette. La comunidad local se unió para buscar a la niña, pero no encontraron nada. Alberto Basbás, quien en ese momento era el Procurador General del Estado, se involucró en el caso y dirigió lo que se convirtió en una intensa búsqueda e investigación de varios días. Su participación generó controversia desde el principio, ya que en México se reportan numerosos casos de niños desaparecidos. Sin embargo, no fue hasta que Paulette Guevara Fara, proveniente de una familia rica, desapareció que las autoridades emplearon todos sus recursos en encontrarla. Naturalmente, la policía se mostró desconcertada y le resultó muy difícil encontrar una pista. Una semana después de la desaparición de Paulette, se anunció que sus padres y las niñeras fueron detenidos. El primer sospechoso identificado en el caso fue Lisette. Las historias que compartieron los padres de Paulette y las niñeras tenían inconsistencias, y los medios y el público comenzaron a sospechar. Fue entonces cuando salió a la luz una revelación impactante. Según un informe de Noticias Mexicano, hubo algunas grabaciones encubiertas de los padres de Paulette y su otra hija, en las cuales se escuchaba a Lisette diciéndole a su hija que no admitiera nada a los investigadores, de lo contrario, tendría problemas. ¿Era ella responsable de la desaparición de Paulette? Sin embargo, Lisette afirmó que esas grabaciones fueron sacadas de contexto. Ambas niñeras de Paulette, Erika y Marta Casimiro, afirmaron que los padres de la niña parecían desinteresados mientras todos buscaban frenéticamente a la pequeña. Incluso las apariciones públicas de Lisette incomodaron a la gente. Su naturaleza fría hizo que muchos se preguntaran si ella era la responsable de la muerte de su hija. Se reveló que Lisette podría tener un trastorno de personalidad o mental. Según una experta legal en psiquiatría que trabajaba con los investigadores, Lisette siempre había sido muy distante en cuanto a temas de afecto y apego emocional. Un giro más en la historia surgió cuando Paulette, quien había estado desaparecida durante 9 días, fue encontrada en la misma habitación en la que dormía antes de su desaparición. Un oficial del caso detectó un olor extraño y eso lo llevó a encontrarla en la misma cama desde la que había desaparecido. El 31 de marzo del 2010, el cuerpo de Paulette fue por fin encontrado. Fue un hallazgo extraño, ya que estaba escondida en la parte inferior de la cama. La autopsia, según lo reportado por CNN, concluyó que la muerte de Paulette fue un accidente.
Se reportó que aparentemente ella se había caído de la cama mientras rodaba hacia el pie de la cama y se había atascado en el espacio entre el colchón y el pie de la cama, lo que le causó la asfixia. Según los informes de la época, la autopsia mostró que Paulette murió por asfixia y compresión del abdomen y tórax. No se encontraron drogas ni sustancias tóxicas en su cuerpo ni signos de abuso físico, según el San Diego Union Tribune. Además, los forenses creían que el cuerpo de Paulette no había sido movido. La posición en la que se encontraba cuando fue encontrada era la misma en la que estaba cuando murió. Es decir, la posición original y final era la misma, según el informe de Union Tribune. Familia Columbo. Mentirle a la policía durante una investigación de asesinato nunca es una buena idea, y cuando eres el único miembro sobreviviente de la familia, es una decisión aún peor. Como resultado de las declaraciones y el comportamiento de Patricia después de los crímenes, Patricia Columbo se convirtió en la principal sospechosa. En todos los intentos por desentrañar la verdad tras el asesinato de la familia Columbo, un indicio surgió. Inspirado por la promesa de una recompensa monetaria, un amigo llevó a la policía hacia los hombres que habían discutido sobre matar a la familia Columbo junto a Patricia. Los detectives rápidamente asumieron roles para hacer que Patricia confesara. En lugar de aplicar el método de policía bueno y malo, un detective, descrito como parecido a Tom Jones, asumió el rol de novio. En el velorio y funeral de su familia, Patty coqueteó abiertamente con el detective hasta el punto en que sus familiares en duelo pensaron que él era el despreciado de Luca, quien había alejado a Patricia de su familia. Cuando Patricia no estaba bromeando, fumando o coqueteando, se lanzó sobre los ataúdes cerrados de sus padres y hermano menor, llorando desconsolada. Después de que la pareja fuera arrestada, los empleados de De Luca revelaron que lo habían visto lavando y quemando ropa manchada de sangre al día siguiente de los asesinatos. Los había mantenido en silencio amenazando a sus familias. De Luca intentó hacer que estos testigos fueran asesinados por un compañero de celda, pero otro recluso frustró el plan al contarle a la policía. Raymond Rose, el detective principal, relató cómo Columbo, a los 19 años, planeó durante 8 meses matar a su familia, solicitando a amigos y conocidos para llevar a cabo los asesinatos. El detective reveló que en el verano de 1975, Patricia conoció a 2 hombres a los que sedujo y trató de contratar para matar a su familia. Patricia afirma que uno de los hombres la obligó a tener relaciones sexuales. Ella les proporcionó un diagrama de la casa de los Columbo y fotos de la familia. Sin embargo, los hombres no actuaron según su solicitud. El 4 de mayo de 1976, ella y De Luca, su novio de 37 años, entraron en la casa y atacaron a su familia. Durante el interrogatorio, Patricia reveló que quería adelantarse a su padre, ya que temía que él hubiera ordenado un ataque en su contra. En las pruebas presentadas, se reveló que ambos participaron voluntariamente en los asesinatos, con Patricia actuando como señuelo para ser admitida en la casa. Cuando Frank Columbo abrió la puerta y se dio vuelta, De Luca entró y lo disparó con una pistola calibre .32. Durante una narración detallada de cómo ocurrieron los incidentes, se reveló que De Luca, quien disparó, mató a Frank, quien fue la primera víctima, mientras intentaba escapar corriendo hacia las escaleras de la sala. Patricia golpeó a su padre con un trofeo de bolos. Mary fue encontrada acurrucada en el baño, su habitación favorita de la casa, donde alguna vez pintó a mano cada azulejo del baño con filigrana dorada. Mary recibió un disparo justo en el centro de la frente. Patricia o De Luca le cortaron la garganta por si la bala no la había matado, aunque el médico forense del condado Cook dijo que probablemente Mary ya estaba muerta antes de caer al suelo. La última víctima fue Michael, quien estuvo dormido durante los disparos iniciales. Los dos despertaron a Michael y lo pusieron de pie, aún medio dormido, en su habitación, y luego De Luca le disparó. Luego, Patty lo apuñaló 87 veces con las tijeras de costura de su madre. Al principio, dijeron que parecía que Michael había tenido un caso de sarampión, hasta que se dieron cuenta de que esas ronchas eran en realidad docenas de pequeñas heridas rojas. De Luca admitió haberles disparado a las víctimas, pero hasta la fecha, Columbo no ha reconocido su participación en los asesinatos.
Unos días después, Patty fue acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado. En las pruebas detalladas presentadas ante el tribunal, la policía determinó que Patricia había intentado contratar inicialmente a un par de perdedores que conoció en el bar de un motel para asesinar a su familia. Incluso había llegado a dibujar un mapa de la casa de sus padres, junto con una advertencia de que el perrito poodle blanco de la familia era muy ladrador. Después de que los supuestos sicarios la engañaran, teniendo relaciones sexuales con ella y estafándole $2,000, Patty convenció a De Luca de ayudarla a llevar a cabo el trabajo. Columbo y De Luca fueron declarados culpables de asesinar a Mary, Frank y Michael Columbo y de mutilar sus cuerpos. Fueron sentenciados a entre 200 y 300 años de prisión por los asesinatos y a otros 150 años cada uno por conspiración para cometer asesinato. Columbo recibió una condena adicional de 50 años por solicitud de asesinato. Todo terminó mal para los amantes que querían tenerlo todo a cualquier costo. Mujer de Isdal. ¿Quién quemó viva a la mujer de Isdal? En 1970, en el apogeo de la Guerra Fría, el cuerpo quemado de una mujer fue descubierto en una zona remota de Noruega. Según la autopsia, había tomado somníferos, ingerido monóxido de carbono y había sido quemada viva. Más tarde, se descubrió equipaje perteneciente a la mujer que contenía dinero de varios países diferentes. Más adelante, se descubrió que había estado viajando por Europa con varios pasaportes falsos, utilizando diferentes alias. Una familia que caminaba por el valle de Isdalen, cerca de Bergen, en el oeste de Noruega, encontró su cuerpo carbonizado. Estaba gravemente quemada en la parte delantera y fue descubierta con las manos levantadas hacia el pecho, en una postura defensiva. Entre sus efectos personales había un reloj, un paraguas, algunas joyas y numerosas botellas vacías esparcidas alrededor del cuerpo. Las autoridades notaron que los objetos estaban dispuestos de manera inusual, casi como si fueran parte de algún tipo de ceremonia. Su ropa, hecha de fibras sintéticas, carecía de etiquetas. La autopsia reveló que había ingerido entre 50 y 70 pastillas de fenobarbital, presentaba moretones en el cuello y había inhalado monóxido de carbono antes de ser quemada viva. A pesar de las circunstancias violentas, las autoridades noruegas clasificaron su muerte como suicidio, basándose en la gran cantidad de somníferos en su sistema y la falta de documentos identificativos. Sin embargo, el caso tomó un giro intrigante cuando, días después, se encontraron 2 maletas en la estación de tren de Bergen con huellas dactilares que coincidían con las de la mujer. El contenido de las maletas era tan enigmático como su dueña: pelucas, maquillaje y ropa sin marcas, gafas no graduadas y pomada para eczema, sin datos del médico, mapas y pequeñas sumas de dinero de Noruega, Reino Unido, Suiza, Bélgica y 100 marcos alemanes ocultos en el forro. Toda información identificable había sido borrada, cortada o raspada. Según análisis de isótopos estables en sus dientes, nació en Nuremberg y creció cerca de la frontera entre Alemania y Francia. Dentro del equipaje, los detectives encontraron una bolsa de compras que usaron para rastrear los movimientos de la mujer antes de morir. Había visitado Noruega numerosas veces durante ese año, alojándose en distintos hoteles con pasaportes falsos y alias inventados. Las personas que interactuaron con ella fueron localizadas y entrevistadas. Todas describieron a una mujer elegante y atractiva, de cabello negro y ojos cafés, que siempre pagaba en efectivo. Usaba pelucas, hablaba varios idiomas, francés, flamenco e inglés, y solía mostrarse tensa. Años después, la Defensa Nacional de Noruega reveló información que sugería que la mujer podría haber estado espiando las pruebas del misil antibuque secreto Penguin. Un pescador afirmó haberla visto siguiendo movimientos de tropas noruegas. ¿Tiene sentido esta historia? Durante la Guerra Fría, Noruega era un punto estratégico. No solo limitaba con la Unión Soviética, sino que ayudaba a Estados Unidos y Reino Unido a monitorear pruebas nucleares y submarinos rusos. Se sabía que agentes de inteligencia soviéticos, de la CIA, el MI6 y el Mossad operaban en el país. En 2005, un hombre de Bergen reconoció un retrato de la mujer de Isdal y declaró haberla visto 5 días antes de su muerte, caminando por una colina vistiendo ropa inadecuada para el clima, seguida por 2 hombres de aspecto sureño. Aunque lo reportó a la policía, ignoraron su testimonio.
Antes de ser enterrada, le extrajeron un fragmento de su mandíbula inferior. Sus dientes mostraban cirugías dentales complejas, algo inusual en Noruega para esa época. En 2017, nuevos análisis confirmaron que nació alrededor de 1930 cerca de la frontera franco-alemana y que sus tratamientos dentales se realizaron en Asia Central, Europa del Sur y Sudamérica. El caso sigue intrigando. En 2018, la BBC y la radiotelevisión noruega lanzaron el podcast Muerte en el Valle de Hielo, que explora el misterio en profundidad. Aunque los estudios de isótopos resolvieron algunas incógnitas, como su lugar de origen y edad, otras permanecen. ¿Era una espía? Si lo fue, ¿quién la asesinó y por qué? ¿Para quién trabajaba ella? ¿Por qué ninguno de sus amigos, familiares o seres queridos se ha presentado? Este podría ser un caso que permanezca envuelto en misterio para siempre. Ricky McCormick. Ricky McCormick fue encontrado muerto en un campo de maíz en West Alton, Missouri, el 30 de junio de 1999. En los bolsillos delanteros de McCormick había 2 páginas de notas escritas a mano que incluían un cifrado complicado que el FBI, la Asociación Americana de Criptogramas e incontables aficionados a los códigos no han logrado descifrar hasta hoy. Según un familiar, McCormick había abandonado la escuela secundaria, no sabía escribir en código, ni siquiera podía deletrear correctamente y solo hacía garabatos. Las autoridades tuvieron que usar sus huellas dactilares para identificarlo porque su cuerpo llevaba varios días descomponiéndose en el campo antes de ser descubierto. Incluso después de una autopsia y un informe toxicológico, los médicos forenses no pudieron determinar la causa exacta de la muerte debido al avanzado estado de descomposición. Sin embargo, se consideró un homicidio debido a lo sospechoso del lugar donde fue encontrado, ya que esa zona había sido usada antes para deshacerse de víctimas de asesinatos. Las 2 notas halladas en su bolsillo tenían 30 líneas de letras y números aparentemente aleatorios. Algunas partes del código estaban entre paréntesis, mientras que otras estaban encerradas en círculos. McCormick era un exconvicto que trabajaba medio tiempo en una gasolinera y alternaba entre vivir con familiares y en la calle. También sufría problemas cardíacos y pulmonares y recibía beneficios por discapacidad al momento de su muerte. Tenía un largo historial delictivo, incluyendo una condena por violación estatutaria. La región donde fue encontrado su cuerpo se encontraba a 80 kilómetros de su casa. Según su exnovia, McCormick viajaba en autobús a Florida ocasionalmente, donde supuestamente trabajaba como mensajero para narcotraficantes, transportando marihuana de vuelta a Missouri. El estado mental de McCormick ha sido tema de varios informes. Su defensor público alegó que padecía de alguna enfermedad o defecto mental mientras esperaba juicio por violación estatutaria. Lo evaluó un psicólogo local, quien determinó que McCormick estaba en condiciones de enfrentar el juicio. Lo describieron como alguien astuto en la calle, con una imaginación activa y una inocencia casi infantil. Su prometida contó que, días antes de morir, McCormick estaba agitado y nervioso tras regresar de un viaje a Florida donde había participado en el contrabando de cocaína. En sus últimos días, visitó varios hospitales por problemas de pecho y asma, aunque algunos investigadores creen que en realidad buscaba refugio, pues temía por su vida. El análisis criptográfico del FBI y la Unidad de Registros de Crimen Organizado habían dedicado todos sus esfuerzos a descifrar el código hasta 2011. En un comunicado de ese año, el FBI declaró que descifrar el mensaje podría revelar el paradero de la víctima antes de su muerte y potencialmente llevar a resolver el homicidio. Según algunos familiares, Ricky había escrito en códigos desde niño. Expertos, incluido el agente del FBI a cargo del caso, confirman que las notas son auténticas. Pequeños detalles en la escritura, como círculos alrededor de ciertas secciones, sugieren que podría tratarse incluso de una lista de tareas. Para el FBI, el mayor desafío de este caso es que McCormick probablemente nunca quiso que alguien más leyera esas notas. A diferencia de cifrados famosos como los del asesino del Zodíaco, creados para ser resueltos, estos parecían ser personales. Por supuesto, existe la posibilidad de que McCormick no haya creado el código.
Los especialistas no han podido confirmar definitivamente que la escritura sea suya. También se especula que los narcotraficantes para quienes trabajaba le entregaron el mensaje cifrado o que lo transportaba sin entender su significado. El FBI creó un sitio web dedicado al caso, invitando a criptógrafos aficionados a colaborar. Se cree que el código oculta información clave para capturar a los asesinos de McCormick. Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi nació y creció en la Ciudad del Vaticano, residencia del Papa y destino turístico por excelencia. Desapareció el 22 de junio de 1983 al regresar de una clase de flauta. Esa misma noche llamó a casa y habló con una de sus hermanas, pero después nunca más se supo de ella. Su último avistamiento fue en una parada de autobús en el centro de Roma. En julio del 2019, investigadores forenses descubrieron una cripta misteriosamente vacía mientras buscaban los restos de Orlandi. Desde 1983, la familia ha seguido pistas sobre la desaparición de Emanuela, muchas de ellas extrañas. En 2019, solicitaron al Vaticano abrir la tumba de la princesa Sofía de Hohenlohe, fallecida en 1836, donde supuestamente estarían enterrados los restos de Orlandi. Al abrir 2 sepulcros, no encontraron rastro de Emanuela, ni de nadie. Aunque nadie había ingresado a la tumba desde 1836, estaba evidentemente vacía, ni esqueletos ni urnas funerarias. El Vaticano esperaba hallar 2 cuerpos, pero quedó completamente desconcertado. La familia Orlandi ha tenido que lidiar con un sinfín de pistas extrañas y sospechas sobre el paradero de Emanuela. Las supuestas pruebas van desde rumores hasta mensajes crípticos, pero todo parece generar más preguntas que respuestas. Pietro Orlandi ha recibido montones de información sobre su hermana y suele perseguir cualquier pista que recibe, por más descabellada que parezca. Muchas de estas supuestas pistas vienen de personas que creen haberla visto entre una multitud, pero los detalles que dan parecen más sacados de una película que de la vida real. Sin embargo, por más extrañas que sean estas teorías, la familia las investiga con la esperanza de descubrir más sobre la desaparición de Emanuela. En 2008, Sabrina Minardi, quien salió con el mafioso Enrico De Pedis, afirmó que Orlandi había sido secuestrada por órdenes del entonces presidente del Banco del Vaticano, aunque no está claro por qué él habría querido hacerlo. De Pedis murió en 2006 y a pesar de su participación en una crisis bancaria italiana en los años 80, nunca se le acusó de secuestro o delitos contra menores. El Vaticano simplemente declaró que las afirmaciones de Minardi provenían de una fuente de dudosa. A lo largo de los años, algunas personas han asegurado haber visto a Emanuela con vida. La familia Orlandi aún espera encontrarla, por improbable que parezca después de 3 décadas de búsqueda. Algunos testigos dicen haberla reconocido en calles de lugares tan lejanos como Turquía o Inglaterra, mientras que otros parecen motivados por interés personal. En 2005, una llamada anónima alertó a la familia: vayan a ver quién está enterrado en la cripta de la Basílica de Santa Pollinare, refiriéndose a la tumba de Enrico De Pedis, el mafioso muerto en un tiroteo en 1990. La persona misteriosa también afirmó que el cardenal Ugo Poletti, vicario general de Roma en esa época, ordenó sacar a Emanuela de las calles. Sin embargo, no proporcionó pruebas ni detalles sobre la supuesta participación de Poletti. Cuando expertos forenses abrieron la tumba, encontraron no solo los restos de De Pedis, sino también otros huesos que inicialmente se vincularon a Orlandi. Pero hasta hoy no se han publicado resultados concluyentes. A pesar de las numerosas pistas filtradas a la prensa desde los años 80, nadie ha sido arrestado. Fuentes anónimas han mencionado a varios mafiosos italianos, pero ninguno ha sido oficialmente vinculado al caso. Las extravagantes declaraciones de personas como Mehmet Ali Ağca, el turco que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II, incluso desviaron la investigación, llegando a culpar a espías búlgaros, la KGB, la organización ultranacionalista Lobos Grises y hasta a una oscura logia masónica. Uno de los sospechosos, Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, fue hallado ahorcado en Londres poco antes de la desaparición de Emanuela.
Hasta figuras vaticanas tienen sus propias teorías. El principal exorcista del Vaticano, el padre Gabriele Amorth, cree que Orlandi fue secuestrada y usada como esclava para fiestas. La acusación es debatible y Amorth no tiene pruebas que la respalden, pero se mantiene firme en su convicción. Además de sus teorías sobre el cautiverio de Emanuela, está convencido de que alguien del Vaticano participó en su secuestro y que desde entonces ha fallecido. Le dijo al periódico La Stampa: "Este fue un crimen con motivación sexual. Se organizaban fiestas donde el personal de la armería del Vaticano actuaba como reclutador de chicas y diplomáticos de una embajada ante la Santa Sede participaban en la red. Emanuela fue víctima de ese círculo". La familia Orlandi ha concluido que más de una persona es responsable de su desaparición. A décadas de lo ocurrido, no han especificado si creen que su muerte fue obra de un gobierno o una organización religiosa. Pero su hermano, Pietro Orlandi, considera inexplicable que nadie haya revelado pruebas concretas. "Soy incapaz de aceptar injusticias, especialmente cuando involucran a mi hermana. Saber que hay personas que conocen lo que pasó. El derecho a saber la verdad y a ser tratados con justicia son derechos preciosos que nadie puede arrebatarnos". Maris Civerella. La tragedia comenzó la mañana del 18 de marzo de 1964. Maris Civerella, una niña tranquila de Hazleton, Pensilvania, amaba tocar el órgano y soñaba con ser monja. Ese día salió para llevar alimentos enlatados a su maestra en la escuela parroquial St. Joseph y luego planeaba asistir a misa, pero nunca regresó. La vieron por última vez caminando hacia el este por la calle West Fourth a las 8:10 de la mañana. Testigos relataron que, en esa fría mañana, mientras Maris regresaba de la escuela, unos vecinos le ofrecieron entrar a calentarse, pero se negó porque debía volver con su maestra para entregar los alimentos. Nadie imaginó que, a partir de ese momento, su obediencia la convertiría en historia por las siguientes 5 décadas y media. En algún lugar de su camino se cruzó con la maldad. A eso de la 1 de la tarde del mismo día, un hombre vio lo que parecía una muñeca en un pozo de desechos de una mina de carbón. Al acercarse, descubrió que era el cuerpo de Maris, hallado al norte de la Ruta 309, cerca del aeropuerto de Hazleton. La investigación reveló que había sido violada, agredida, asesinada y dejada en el lugar con toda su ropa y pertenencias personales. Antes de arrojarla al pozo de desechos de la mina de carbón, el asesino la ató, amordazó, violó y estranguló. El descubrimiento de su cuerpo conmocionó a toda la comunidad de Hazleton. Fue un dolor que todos en el pueblo sintieron, especialmente los niños. Los pequeños de la edad de Maris comenzaron a tener miedo cuando estaban solos o sin supervisión. Este caso cambió la forma en que la gente vivía y cómo abordaban la seguridad de sus hijos en el pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que la Policía Estatal de Pensilvania comenzara sus esfuerzos investigativos, que durarían décadas. Las autoridades no sabían que, en este caso, incluso para obtener una pista, tomaría años de búsqueda exhaustiva en bases de datos. Inicialmente, no hubo pistas ni sospechosos. La policía no pudo recuperar evidencia útil del cuerpo de Maris que los llevara a su asesino. No tenían idea de que les tomaría más de 50 años encontrar una sola pista. En 2007, los investigadores lograron crear un perfil de ADN del sospechoso a partir de fluidos encontrados en la chaqueta de Marise, pero el ADN no coincidía con ningún criminal en su sistema. Revisaron mensualmente la base de datos contra otros delincuentes con ADN registrado, pero no hubo coincidencias. Luego, en 2019, la policía probó un enfoque diferente. Cargaron el ADN de la chaqueta de Maris a una base de datos genealógica. Esta vez hubo una coincidencia, pero con lo que parecía ser un pariente muy distante. El match de ADN era insuficiente para arrestarlo o acusarlo de asesinato. Para generar interés público y obtener pistas, en 2018, la Policía Estatal de Pensilvania usó tecnología de Parabon Nanolabs para crear una predicción fenotípica del rostro del sospechoso a partir de su ADN. La tecnología generó posibles fotos del asesino a 3 edades diferentes, 25, 40 y 60 años. Las imágenes se difundieron públicamente, pero desafortunadamente ningún testigo aportó información útil. Para este tiempo, incluso los padres de Maris habían fallecido.
No vivieron lo suficiente para ver lo que ocurriría en el misterio de su hija. Sus hermanos dijeron que sus padres nunca buscaron venganza, solo justicia, pero no llegaron a ver el final de esta investigación. En 2020, la policía recibió ayuda de una fuente inesperada. Un joven de 18 años llamado Eric Schubert se contactó con el departamento y se ofreció a reconstruir el árbol genealógico. Ya había trabajado como voluntario en otros casos sin resolver, y la policía aceptó su ayuda, pues Eric era conocido como un joven dedicado y genio en genealogía genética. Schubert identificó a varios familiares, muchos de los cuales compartieron voluntariamente su ADN con la policía. La investigación del árbol familiar llevó a los investigadores al asesino de Maryse, James Paul Forte. Forte tenía 22 años en aquel entonces y ya contaba con antecedentes por agresiones sexuales previas al asesinato de Maryse. Lamentablemente, la policía no pudo llevarlo ante la justicia porque había fallecido en 1980 debido a un ataque al corazón. En enero del 2022, las autoridades exhumaron sus restos y, un mes después, confirmaron que su ADN coincidía con las muestras halladas en la chaqueta de Maryse. Esta información se dio a conocer durante una conferencia de prensa que se extendió por más de una hora. Para los familiares de Maryse, la noticia produjo sentimientos encontrados. Su hermana, Carmen Marie Radke, expresó que siempre sentirán el vacío y el dolor de su ausencia, preguntándose cómo habría sido su vida si aquel fatídico día hubiera sido diferente. Laura Ann Huizar. El 6 de noviembre de 1986, Laura desapareció mientras regresaba a casa desde una gasolinera en el condado de St. Lucie, Florida. 3 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado en una zanja de drenaje. Los exámenes forenses determinaron que había sido víctima de violación y posterior estrangulamiento. Las autoridades iniciaron de inmediato la investigación del crimen, pero no lograron recabar pruebas concluyentes en el lugar de los hechos. El asesino, demostrando un conocimiento preocupante sobre evidencia forense, había alterado la escena del crimen al depositar el cuerpo en la zanja para eliminar rastros. No obstante, lograron obtener muestras de ADN masculino del cuerpo de Laura, pero la tecnología disponible en esa época resultó insuficiente para identificarlo. El caso quedó archivado como uno de los más difíciles de resolver en la historia del condado. Casi 40 años después, el detective Paul Taylor decidió reabrir la investigación. Ya había examinado minuciosamente las fotografías de la escena del crimen y todo el expediente, y lo que me cuentan no coincide con la evidencia que tengo frente a mí, afirmó el detective Taylor. Taylor logró contactar a los testigos originales que habían visto a Laura por última vez. Durante el interrogatorio, descubrió que fue uno de los propios agentes del condado quien alejó a los testigos y luego movió el cuerpo después de que la encontraron. Cuando los testigos descubrieron el cuerpo, un detective llegó al lugar y los alejó de la escena. Nunca más fueron contactados por las autoridades. En febrero del año 2022, el detective Taylor reveló que el principal y único sospechoso del asesinato de la joven de 11 era el exagente del sheriff, James Howard Harrison. Harrison también era pastor de iglesia y trabajó en 10 agencias de aplicación de la ley desde la década de 1960. Harrison fue la última persona en ver a Laura con vida. La secuestró en el camino, la violó y, después de matarla, arrojó su cuerpo en una zanja. Estoy aquí, frente a la familia de la víctima, y les estoy diciendo que uno de nuestros agentes fue quien lo hizo. Es algo muy difícil, declaró el detective Taylor. Los investigadores afirmaron que Harrison tenía un patrón de conducta inapropiada con mujeres jóvenes. Desafortunadamente, no estaba vivo para enfrentar cargos por asesinato y violación, ya que falleció de cáncer en el año 2008. Sin embargo, los detectives obtuvieron una orden para exhumar su cuerpo del cementerio y obtener una muestra de ADN. Pero para ese momento, su ADN estaba demasiado deteriorado como para compararlo con la muestra encontrada en el cuerpo de Laura. El detective Taylor también señaló que Harrison fue obligado a renunciar a la oficina del sheriff del condado de St. Lucie 5 meses después del asesinato de Laura y que también tuvo que dejar su iglesia debido a su conducta sexualmente inapropiada con jóvenes. Harrison había sido acusado anteriormente de abuso infantil en varias ocasiones.
Para el hermano mayor de Laura, fue difícil creer que por fin se revelara la identidad del asesino de su hermana. Naturalmente fue como un sueño. Después de todo este tiempo, ¿me estás diciendo que por fin pueden decirnos quién asesinó a nuestra hermanita?, expresó con incredulidad. La familia Huizar dijo estar muy agradecida con el detective Paul Taylor por haber resuelto el caso con una enorme determinación, pero también expresaron su frustración por lo que consideraron una investigación deficiente en su momento. Desde nuestra perspectiva, hubo cosas que se pasaron por alto a propósito y que no se hicieron. Había enormes vacíos en la investigación, afirmaron. Ahora, el Departamento de Policía ha anunciado que está revisando casos sin resolver en todo el estado, ya que creen que podría haber más víctimas de Harrison. Krista Bramlett. Krista Renee Bramlett nació en el año 1973 en California, hija de Jim Langley y Kim Venable. Se la conocía por ser inteligente, cariñosa y divertida. Era muy cercana a su familia, pero decidió ser financieramente independiente y vivir sola. Krista y su madre vivieron juntas en Clarksville hasta el año 1995, cuando Venable se mudó a Texas con los 2 hijos de Krista. Sin embargo, Krista decidió quedarse en Clarksville para completar su educación secundaria. Mientras trabajaba para obtener su diploma de equivalencia, vivía sola con el objetivo de construir un mejor futuro para sus 2 pequeños hijos. Su vecino la describía como distante, pero su familia la consideraba cálida y amorosa. El lunes 28 de octubre del año 1996, el propietario de la casa rodante de Krista pasó por su vivienda para inspeccionar los daños causados por un incendio ocurrido la semana anterior, cuando un bote de basura se prendió en llamas. En lugar de encontrar rastros de humo, descubrió su cuerpo descalzo iluminado por el resplandor parpadeante de un pequeño televisor a color en la sala. Jeff Pennington, el propietario, declaró que, en el momento de la muerte de Krista, la policía de Clarksville estaba investigando una serie de asesinatos de mujeres en sus hogares. Sin embargo, las autoridades insistieron en que su caso no estaba relacionado con esos crímenes. La investigación comenzó con la Unidad de Procesamiento de Escenas del Crimen del Departamento de Policía de Clarksville y la realización de una autopsia a cargo del forense del condado de Montgomery. Los resultados de la autopsia determinaron que Krista murió por asfixia y un kit de violación reveló evidencia de agresión sexual. La Oficina de Investigación de Tennessee realizó pruebas de ADN que fueron registradas en el Sistema de Índice de ADN Combinado. Aproximadamente 6 detectives iniciaron la búsqueda de testigos entrevistando entre 50 y 60 personas en los alrededores. Una vecina dijo que vio a Krista el 27 de octubre del año 1996, sentada en su porche como solía hacerlo, pero siempre lucía distante, por lo que la mayoría de las personas optaban por dejarla tranquila. En cuestión de una semana, la policía recibió decenas de pistas y esperaba realizar un arresto pronto. Sin embargo, las investigaciones no llevaron a ninguna parte. No se identificaron sospechosos y los años pasaron sin que se realizara un arresto. La investigación generó más de 1.500 páginas de documentos. Después de 22 años, en febrero del año 2019, la policía de Clarksville recibió la llamada que había estado esperando por tanto tiempo. Había un sospechoso en Arizona cuyo ADN coincidía con el encontrado en el kit de violación de Krista. Se trataba de Kenneth Hudspeth, un hombre de 48 años. En el año 1996, Hudspeth no era conocido por la policía y nunca fue considerado un posible sospechoso en el caso de Krista. El detective de casos sin resolver de Clarksville, Michael Oler, declaró que el nombre de Hudspeth jamás surgió en la investigación inicial. Durante un interrogatorio, Hudspeth admitió haber estado en Clarksville en la época en que Krista fue asesinada y reconoció haber estado en su casa el día de su muerte. Además, no refutó ninguno de los hechos presentados en su contra. Hudspeth vivía en el parque de casas rodantes en ese entonces y se mudó poco después de la muerte de Krista, en el año 1997. A lo largo de los años, había sido arrestado varias veces, pero su ADN no fue procesado exitosamente hasta el año 2019. El 16 de abril, Hudspeth fue detenido por la policía de Phoenix y acusado de homicidio criminal. Posteriormente, sería extraditado a Tennessee y trasladado a la cárcel del condado de Montgomery.
Afirmó que en una ocasión consumió drogas con Krista cuando vivía en el parque de casas rodantes Sunnydale en Clarksville. Sin embargo, los resultados toxicológicos de Krista indicaron que no tenía sustancias en su organismo y que su nivel de alcohol en la sangre era bajo. Cuando le preguntaron si había tenido relaciones sexuales con ella, al principio se negó a responder, pero cuando le mostraron los resultados de la autopsia y el ADN encontrado dentro de Bramlett y en su sostén, afirmó que estaba tan drogado que no recuerda si la mató o tuvo relaciones sexuales con ella. Estaba bajo los efectos de una droga muy fuerte. La conozco. ¿Tuve relaciones con ella? Es decir, no lo recuerdo, dijo Hudspeth en la sala del tribunal. Además, agregó, simplemente no me veo violando y matando a esta mujer. Espero no haberlo hecho. Los familiares de Bramlett fueron notificados tan pronto como se confirmó el avance en el caso. Siempre supe que era solo cuestión de tiempo. Nunca tuvimos dudas de que encontrarían al culpable, dijo la abuela de Krista. En enero del año 2022, Kenneth Hudspeth, de 51 años, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua más 20 años por el asesinato de Krista Bramlett. Daralyn Johnson, a las 8 de la mañana del 24 de febrero del año 1982, Daralyn Johnson caminaba 6 cuadras desde su casa hasta la escuela primaria Lincoln, pero nunca llegó. Se organizó una intensa búsqueda que terminó 3 días después, cuando un pescador encontró su cuerpo junto al río Snake, en una zona rural del condado de Canyon. La autopsia reveló que la niña había sido agredida sexualmente y que sufrió heridas causadas por un fuerte impacto en el torso y la cabeza. La policía también recolectó cabellos y ADN masculino en la escena del crimen. En septiembre del año 1982, Charles Fain, de 34 años, fue arrestado por la violación y asesinato de Daralyn Johnson. Fain fue arrestado basándose en una muestra de cabello que entregó voluntariamente a la policía y en el hecho de que vivía a poca distancia de la familia Johnson. Al ser detenido, Fain negó cualquier participación en el asesinato de Daralyn. Incluso pasó con éxito una prueba de polígrafo. Sin embargo, a pesar de su negativa y del resultado de la prueba, fue acusado del crimen. Durante su juicio, los fiscales mencionaron que una huella de zapato encontrada cerca del cuerpo podría haber sido de Fain. Además, 2 informantes de la cárcel testificaron que lo habían escuchado confesar el crimen y a cambio de su testimonio recibieron una reducción en sus sentencias. A pesar de todas estas pruebas en su contra, Fain se mantuvo firme en su inocencia. Afirmó que estaba a 160 kilómetros de distancia del lugar cuando Daralyn fue asesinada y otros testigos respaldaron su coartada. El juez no lo descartó como sospechoso. Se permitió que los resultados de su prueba de polígrafo fueran presentados como evidencia en el tribunal, y en esa época la tecnología de ADN no era lo suficientemente avanzada como para demostrar su inocencia. El 4 de noviembre del año 1983, Fain fue condenado y, en marzo del año 1984, sentenciado a pena de muerte. Durante casi 2 décadas, Fain permaneció encerrado en aislamiento. Luego, en el año 1991, estuvo a solo 4 días de ser ejecutado, pero, sorprendentemente, su ejecución fue pospuesta. Para el año 1999, con los avances en la tecnología de ADN, se determinó que el cabello y el ADN encontrados en el cuerpo de Daralyn no pertenecían a Fain, sino a un hombre desconocido. Inmediatamente, Fain fue exonerado y, en agosto del año 1999, fue liberado de la institución de máxima seguridad de Idaho. En el año 2019, los investigadores reabrieron el caso y en el año 2020, utilizando genealogía genética, determinaron que el sospechoso tenía 64 años y su ADN coincidía con la muestra encontrada en la escena del crimen. El sospechoso era David Dalrymple, quien ya cumplía una condena de 20 años a cadena perpetua por secuestrar y abusar de un niño en el año 2004. En enero del año 2022, Dalrymple fue formalmente acusado de quitarle la vida a Daralyn. Ahora permanece en prisión, a la espera de recibir probablemente otra sentencia de cadena perpetua o la pena de muerte. Por otro lado, Charles Fain está bien y recibió una compensación de $1.400.000 por su condena injusta. Con parte de ese dinero se compró una camioneta.
Elizabeth Fritzl. Comencemos con algo de contexto sobre el padre de Elizabeth, el pensionado austríaco Joseph Fritzl. Él era una figura patriarcal opresiva en la familia, y el hecho de que su hija quisiera salir con sus amigos, ir a fiestas, besar a su novio y vivir su vida lo molestaba tanto que recurrió a medios criminales para aprisionarla. El abuelo de Joseph había estado casado con una mujer que no podía concebir hijos. Debido a esto, él tenía relaciones con otras mujeres y luego obligaba a su esposa a adoptar a los niños que nacían de esas relaciones. La madre de Joseph fue uno de esos niños y un abogado que la conoció la describió como una mujer cruel y carente de amor. Es común que los abusadores de niños hayan sido víctimas de abuso en su infancia y que quienes maltratan a otros hayan sido maltratados de diversas maneras. Esto no justifica ni excusa los actos monstruosos de Joseph, pero es una especulación sobre lo que pudo haber desencadenado su descenso a la maldad absoluta. Son ciclos de abuso que se perpetúan a lo largo de generaciones. Con esto en mente, veamos lo que le ocurrió a Elizabeth Fritzl durante los 24 años que estuvo encerrada en un sótano y cómo comenzó todo. El 28 de agosto del año 1984, Elizabeth Fritzl, de 18 años, desapareció. Desesperada por encontrar a su hija, Rosemary presentó rápidamente un reporte de persona desaparecida. Durante semanas, no hubo noticias de Elizabeth y sus padres temieron lo peor. Luego, de la nada, llegó una carta de Elizabeth en la que afirmaba que se había cansado de la vida en familia y se había escapado. Su padre, Joseph, le dijo a la policía que no tenía idea de a dónde habría ido y sugirió que probablemente se había unido a una secta religiosa, algo de lo que había hablado previamente. Pero la verdad era que Joseph Fritzl sabía exactamente dónde estaba su hija, a unos 6 metros abajo, justo debajo del lugar donde el policía estaba parado. Elizabeth era una joven llena de sueños y aspiraciones, cansada de las constantes restricciones que su padre le imponía. Le había expresado a su madre y a su hermana su deseo de dejar a la familia, viajar por el país y empezar una nueva vida por su cuenta en cuanto cumpliera 18 años. Joseph escuchó esta conversación y decidió hacer algo al respecto. El 28 de agosto del año 1984, Joseph llamó a su hija al sótano de la casa familiar. Estaba instalando una puerta en su renovado sótano y necesitaba ayuda para cargarla. Mientras Elizabeth sostenía la puerta, Joseph la fijó en su lugar y en cuanto encajaron las bisagras, la empujó dentro del sótano y la dejó inconsciente con una toalla empapada en éter. Durante los siguientes 24 años, el sótano con paredes de tierra sería lo único que Elizabeth Fritzl vería. Su padre le mintió a su madre y a la policía, alimentándolos con historias sobre que ella se había fugado y se había unido a una secta. La investigación sobre su paradero se estancó y, con el tiempo, el mundo olvidó a la muchacha desaparecida de apellido Fritzl. Pero Joseph Fritzl no la olvidaría y durante los siguientes 24 años se lo haría saber muy claramente a su hija. Para el resto de la familia Fritzl, Joseph era un esposo trabajador y un padre completamente dedicado a su carrera. Para ellos, bajaba al sótano todas las mañanas a las 9 para dibujar planos de las máquinas que vendía, y ocasionalmente pasaba la noche allí. La esposa de Joseph nunca dudó de las acciones ni de las intenciones de su marido, ya que no tenía idea de los actos repugnantes que estaban ocurriendo justo bajo sus pies. Como mínimo, Joseph visitaba a su hija en el sótano 3 veces por semana, aunque usualmente era todos los días. Durante los 2 primeros años, la dejó sola en su cautiverio. Luego, comenzó a violarla, repitiendo las visitas nocturnas que había iniciado cuando ella aún era joven. A los 2 años de estar encerrada, Elizabeth quedó embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo a las 10 semanas. 2 años más tarde volvió a quedar embarazada, esta vez llevando el embarazo a término. En agosto de 1988 nació una niña llamada Kerstin y 2 años después dio a luz a un niño llamado Stefan. Kerstin y Stefan permanecieron en el sótano con su madre durante toda la duración del encierro.
Joseph les llevaba raciones semanales de comida y agua. Elizabeth intentó enseñarles con la educación rudimentaria que ella misma tenía y les ofreció la vida más normal posible dentro de las horrendas circunstancias en las que vivían. Durante los siguientes 24 años, Elizabeth Fritzl dio a luz a 5 hijos más. Uno más se quedó con ella en el sótano, otro murió poco después de nacer, y los otros 3 fueron llevados al piso superior para vivir con Rosemary y Joseph. Para ocultar lo que hacía Rosemary, Joseph organizaba elaboradas apariciones de los niños. Frecuentemente los dejaba en arbustos cerca de la casa o en la puerta principal. Cada vez, el bebé estaba cuidadosamente envuelto y acompañado por una nota, supuestamente escrita por Elizabeth, en la que decía que no podía cuidar al niño y que lo dejaba al cuidado de sus padres para su protección. Sorprendentemente, los servicios sociales nunca cuestionaron la aparición de estos niños y permitieron que los Fritzl los criaran como si fueran propios. Las autoridades, por su parte, creían que Rosemary y Joseph eran los abuelos de los niños. No se sabe por cuánto tiempo más Joseph Fritzl planeaba mantener a su hija cautiva en el sótano. Había logrado salirse con la suya durante 24 años, y por lo que sabía la policía, podía continuar así probablemente otros 24. Sin embargo, en el año 2008, uno de los hijos que vivía en el sótano enfermó gravemente. Elizabeth le rogó a su padre que permitiera que su hija de 19 años, Kerstin, recibiera atención médica. La joven había enfermado de manera rápida y crítica, y Elizabeth estaba desesperada. De mala gana, Joseph aceptó llevarla al hospital. Sacó a Kerstin del sótano y llamó a una ambulancia, alegando que tenía una nota de la madre de Kerstin explicando su condición. La joven parecía un fantasma, estaba gravemente enferma y su único familiar era un misterioso abuelo. La policía comenzó a sospechar de Joseph y reabrió la investigación sobre la desaparición de Elizabeth Fritzl. Empezaron a leer las cartas que supuestamente Elizabeth había estado enviando a los Fritzl y notaron inconsistencias en ellas. Interrogaron a Kerstin y pidieron al público cualquier información sobre su familia. Naturalmente, nadie respondió, ya que no existía tal familia. Ya sea porque Joseph sintió la presión o porque tuvo un cambio de corazón respecto a su hija, el 26 de abril del año 2008 liberó a Elizabeth del sótano por primera vez en 24 años. Ella fue inmediatamente al hospital a ver a su hija, donde el personal médico alertó a la policía por su llegada sospechosa. Esa noche, Elizabeth fue detenida para ser interrogada sobre la enfermedad de su hija y la historia contada por su padre. Después de hacer prometer a la policía que nunca tendría que ver a su padre nuevamente, Elizabeth Fritzl relató la historia de su encarcelamiento durante 24 años. Explicó que su padre la había mantenido encerrada en el sótano y que ella tuvo sus 7 hijos. Explicó que Joseph era el padre de los 7 y que bajaba por las noches, la hacía ver contenido indebido, y luego la violaba. Dijo que él la había estado abusando desde que tenía 11 años. La policía arrestó a Joseph Fritzl esa misma noche. Después del arresto, los niños en el sótano también fueron liberados y Rosemary Fritzl huyó de la casa. Supuestamente, ella no sabía nada sobre los eventos que tenían lugar justo debajo de sus pies, y Joseph respaldó su historia. Los inquilinos que vivían en el apartamento del primer piso de la casa de los Fritzl tampoco sabían lo que estaba ocurriendo justo debajo de ellos, ya que Joseph había explicado todos los ruidos echándole la culpa a las tuberías defectuosas y a un calentador ruidoso. Antes de su juicio, Joseph confesó los repetidos abusos, afirmando que la violación de su hija era una adicción y la desviación de sentimientos incestuosos que sentía hacia su propia madre. También afirmó ser un padre amoroso y atento con los niños que tuvo en el sótano, llevándoles libros y animales de peluche, viendo videos y cenando con los niños como una familia. En el juicio, el padre admitió su culpabilidad en un cargo de incesto, pero se declaró inocente de esclavitud y del asesinato de su hijo. Después de ver el testimonio grabado de Elizabeth, cambió a una confesión completa, reconociendo que su falta de atención médica para el recién nacido pudo haber contribuido directamente a la muerte. Por sus crímenes, Fritzl fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato negligente, esclavitud, incesto, violación,
coacción y encarcelamiento falso. Fue condenado a cadena perpetua en 2009 y ha estado en confinamiento solitario en la prisión desde entonces. Según los medios austriacos, ahora sufre de demencia y ninguno de sus familiares lo ha visitado durante su década tras las rejas. Elisabeth Fritzl vive bajo una nueva identidad en un pueblo austriaco secreto, conocido solo como Pueblo X. La casa está bajo constante vigilancia de circuito cerrado por cámaras y la policía patrulla cada rincón. La familia no permite entrevistas en ningún lugar dentro de sus muros y se han negado a dar cualquier información sobre ellos mismos. Aunque ahora tiene aproximadamente 50 años, la última foto tomada de ella fue cuando tenía apenas 16. ¿Cómo formas una relación íntima después de que las personas que se supone que te protegen te han hecho tantas cosas horribles? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,